Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean muy bienvenidos a nuestra santa celebración. Recordamos el aniversario de la canonización de San Roque González de Santa Cruz y compañeros mártires del Paraguay. Hoy es el Día de la Santidad en el Paraguay. El 16 de mayo de 1988, Año Mariano Internacional y Año Eucarístico Nacional del Paraguay, el dilecto pontífice peregrino del siglo XX, Karol Wojtyła, proclamó ante una inmensa y jubilosa multitud la tan anhelada canonización desde su trono pontificio erigido en Ñuguazú, Asunción, Paraguay, durante su visita pastoral. Dijo el Papa: en honor de la fe católica y el crecimiento de la vida cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y la nuestra, después de haber reflexionado largamente e invocado muchas veces la ayuda divina y oído el parecer de numerosos hermanos en el episcopado, declaramos y definimos santos a los beatos Roque González de Santa Cruz, Alonso Rodríguez y Juan del Castillo, presbíteros y mártires. Los inscribimos en la gloria de los santos y mandamos que toda la Iglesia sea devota y honre entre los santos a estos mártires. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con esta bella reflexión, iniciamos nuestra Eucaristía cantando. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo, piensa que la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo, piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este día, en que como siempre ponemos toda nuestra vida, nuestra jornada, y aún más en este mes que le dedicamos a nuestra Madre Auxiliadora de los cristianos. Estamos caminando ya en este novenario, que nos bendiga y que nos auxilie siempre en nuestra vida. Al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Te suplicamos, Señor, que protejas siempre a tu familia y por la resurrección de tu Hijo único, defiéndela de todo mal y cólmala con los dones celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los paganos y los judíos de Iconio, dirigidos por sus jefes, intentaron maltratar y apedrear a Pablo y Bernabé. Estos, al enterarse, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonía, y a sus alrededores, y allí anunciaron la buena noticia. Había en Listra un hombre que tenía las piernas paralizadas. Como era tullido de nacimiento, nunca había podido caminar, y sentado escuchaba hablar a Pablo. Este, mirándolo fijamente, vio que tenía la fe necesaria para ser sanado, y le dijo en voz alta: «Levántate y permanece erguido sobre tus pies». Él se levantó de un salto y comenzó a caminar. Al ver lo que Pablo acababa de hacer, la multitud comenzó a gritar en dialecto licaonio: «Los dioses han descendido hasta nosotros en forma humana», y daban a Bernabé el nombre de Júpiter y a Pablo el de Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. El sacerdote del templo de Júpiter, que estaba a la entrada de la ciudad, trajo al atrio unos toros adornados de guirnaldas, y junto con la multitud se disponía a sacrificarlos. Cuando los apóstoles Pablo y Bernabé se enteraron de esto, rasgaron sus vestiduras y se precipitaron en medio de la muchedumbre, gritando: «Amigos, ¿qué están haciendo? Nosotros somos seres humanos como ustedes y hemos venido a anunciarles que deben abandonar esos ídolos para convertirse al Dios viviente que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En tiempos pasados, Él permitió que las naciones surgieran sus propios caminos. Sin embargo, nunca dejó de dar testimonio de sí mismo, prodigando sus beneficios, enviando desde el cielo lluvias y estaciones fecundas, dando el alimento y llenando de alegría los corazones.
Pero a pesar de todo lo que dijeron, les costó mucho impedir que la multitud le ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica tu nombre, Señor. Glorifica tu nombre, Señor. No nos glorifiques a nosotros, Señor. Glorifica solamente a tu nombre, por tu amor y tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las naciones, ¿dónde está su Dios? Glorifica tu nombre, Señor. Nuestro Dios está en el cielo y en la tierra. Él hace todo lo que quiere. Los ídolos, en cambio, son plata y oro, obra de las manos de los hombres. Glorifica tu nombre, Señor. Sean bendecidos por el Señor, que hizo el cielo y la tierra. El cielo permanece al Señor, y la tierra la entregó a los hombres. Glorifica tu nombre, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: el que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: el que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos reflexionando durante este tiempo de la Pascua en el Evangelio de San Juan. Desde el Evangelio de San Juan ya estamos en la quinta semana del tiempo pascual. Se nos va presentando hoy el capítulo 14, desde el 21 al 26. Jesús, ya a la hora de pasar. Fíjense, aquí estamos encontrando lo que le llamamos el testamento de Jesús. Ayepa, baba peñande yara ojeyajo y cuame eñan debe, baisha pañande yeikobana hamba epala yeyapobana, ¿verdad? Entonces, a la hora de pasar de este mundo al Padre, les dijo: el que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Aquí está una síntesis fenomenal de lo que el Señor nos quiere transmitir. ¿Cómo nosotros demostramos amor a Dios? ¿Cómo demostramos que verdaderamente podemos decir también con nuestros labios She ajelhu beñan de yara, She ajelhu peñan de yara, o yerure bañande peñan de yara y añande? El que recibe mis mandamientos y los cumple. Recibe mis mandamientos y los cumple. Ese es el que ama a Dios. Es decir, no puede haber, queridos hermanos, una dicotomía. Diga tú y goñandé, entonces la ya es algo, haya ya por otra cosa. Diga tú y ven. Aquí entonces, el que dice que me ama, el que demuestra amor a Dios, lo tiene que demostrar en sus acciones, en sus obras. Lastimosamente, ni sé por qué razón, ¿verdad? Entonces, los protestantes insisten simplemente en la fe, en la fe, en la fe. Y sin embargo, el creer en Jesús, el adherirse al Señor, el adherirse totalmente, el amén hacia el Señor, significa esto.
Porque si uno ama, realmente cumple, hace lo que el Señor nos pide. Eso es verdaderamente amar. O sea, ¿qué yo puedo decir? Yo te amo y después hago otra cosa, veo. Allá por cualquier cosa. ¿Qué voy a lograr? Hay cosas acá, allá por allá por ser. Los agubios. O cuando, no sé, un hijo o, no sé, uno que está en la droga, uno que está en la caña, lo que sea, viene y le dice, yo, mamita, te quiero, te amo. Ay, esa ponaina veise. O mano poteite, imagino, yo capoteite, imagino. O perere paso, imagino, o corazón perere paso. Yo te quiero mucho, mamita, yo te quiero mucho. Y no se da cuenta, ¿verdad? O sea, no entra en esa conciencia. Bueno, ciertamente que aquí hay otros problemas más, ¿verdad? Pero que hay que acompañar y hay que procurar ayudarle, pero ¿para qué? Y justamente para esto. Solamente cuando nosotros tomamos conciencia, es decir, cuando nosotros asumimos esta realidad, queridos hermanos, después podemos cambiar. Diga tu mo aingo la ña cambia, llevan diga tu mo la ya pomba eve, la ñandenda ya yehesa cuaino, añandenda ya jaljuino hina. Si yo hago por hacer simplemente, si yo hago simplemente porque me están forzando a hacer algo, ciertamente que ahí no vamos a descubrir ningún amor. Ciertamente que ahí no vamos a descubrir nada que nos ayude y que nos dé la fuerza necesaria, ¿verdad?, para poder levantarnos, para poder ofrecer lo mejor de nosotros, ¿verdad? Porque reí voy la ñatantea, porque al final de cuentas, ñambay verei. Cuando hacemos las cosas, no porque estamos convencidos de que esto lo tenemos que hacer con el amor de Dios. Entonces, es para hacer un examen de conciencia, es para mirarnos interiormente. ¿Y qué es lo que vamos a mirar? ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto le queremos a Dios? Madre Teresa de Calcuta, ya santa, justamente cuando se encuentra con un cardenal, dice que en un momento, en un descuido así, cuando estaba con el cardenal, dice que así le agarra, medio le estira, porque era chiquitita el cardenal, bien alto, y tira y me dice, oye, ya pues sabe, ¿cuánto tiempo de oración le dedicas al Señor al día? ¿Cuánto tiempo de oración le dedicas al Señor al día? Entonces el cardenal se quedó así medio congelado con la pregunta que le hizo la Madre Teresa de Calcuta. Y después continuó la Madre Teresa y le dijo, porque depende de tu amor, del amor que le tienes al Señor y que lo demuestras con tu oración sincera a Dios. De acuerdo a eso, entonces tu servicio será eficaz. Tu servicio será eficaz. Coabe entonces yayapomintea, yayapogato, cuanto más yayapo, no. Los grandes santos, queridos hermanos, hicieron tantas cosas. No es porque se les pasó por la cabecita yayapogato, yayapose, se cane oseo y se ayeyucaseo y porque se ayaposente. Nei por igual. Generalmente el que piensa simplemente para sí mismo, que es egoísta, lo primero que busca es dónde descansar. A ver, ¿dónde voy a tener en mi casita de descanso? ¿Cuál va a ser mi tiempo? Oye, yo de peaya pojanma, no, de nane tiempo y nunca nane tiempo. A ver, vea, porque eres egoísta, porque eres acá solamente para vos. O sea, ¿qué haces para dedicarte, verdad, a los otros? O ¿cómo estás pensando para dedicarte a los demás, verdad? ¿Cómo estás pensando para dedicarle un tiempo a ese que necesita? O simplemente para vos ese tiempo es, yo estoy muy ocupado, ¿por qué? Porque tengo mi trabajo, tengo esto, hambre, todo eso. Pero siempre gira en torno a vos y a tu pequeño núcleo, o peberevita. Pero no das el paso más importante. El paso más importante es
como decía justamente San Juan Bosco, Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás, para servir a los demás, a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos, a las personas que viven contigo, a las personas que necesitan, que te rodean. Y entonces, si cuanto más amas, cuanto más querés, ya tú que veas, cuanto más queremos, nuestro círculo también se va abriendo más. Porque yo puedo decir, sí, ya, lleva, pero tu amor es limitado y se cierra a un cierto grupo, a un cierto círculo. Abrís un poquitito más tu amor a un círculo mayor, a un círculo mayor, a un círculo mayor. Y el Señor nos pide ese círculo que verdaderamente incluso se abra totalmente y se rompan los límites, porque el amor va mucho más allá. Los santos lo han conseguido. Incluso muchos de ellos se quejan de que hayan amado poco. San Juan Bosco, cuando realiza la última misa frente al altar de María Auxiliadora, ahora que estamos en el mes de María Auxiliadora, ¿verdad? Tan lindo. Justamente don Bosco dice que se encuentra ahí frente al altar de María Auxiliadora, 2 horas le duró la misa, él solo con su secretario, don Miguel Rúa. Y dice que lloraba y lloraba ahí cuando iba haciendo la misa, viejito ya. Eso estamos unos meses antes de su muerte, 1887, y él muere en enero de 1888, ¿verdad? Y entonces dice que lloraba y después le decía, ¿verdad?, a su secretario que estaba ahí rezando con él la Eucaristía, si yo hubiese amado más, si hubiese amado más, cuánto bien hubiese hecho aún, o cuánto mayor bien hubiese hecho a tantos jóvenes, a tantos niños, a tantas familias, a la humanidad. Queridos hermanos, upeala yajaljuno mante yayapota, yajaljuno mante, da yajaljuya ya. Vamos a estar ahí entonces bien sequitos. Vamos a estar ahí bien comoditos, sentaditos, mirando pasar la historia, mirando pasar la historia. Entonces, queridos hermanos, hoy lo que San Juan justamente nos está diciendo en este día, a la hora de pasar de este mundo, entonces Jesús dice, justamente cumplir los mandamientos significa en amar a Dios, y es esa fuerza del amar lo que nos hace obrar y actuar a favor de los demás. Así es que allá es a mí bate cobajina ya jubajina ñande yárabe y catujanguaisha hope ya po ñande yo que ube guanayepa umija cuaricotea porque ya esa cuaja ya esa pea. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, en este momento vamos a presentar al Señor nuestras súplicas, nuestras oraciones. A cada intención respondemos, renuévanos, Señor. Renuévanos, Señor. Por la Iglesia, para que anuncie y testimonie con alegría el mensaje de Cristo Jesús ante todos los hombres, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que el Señor les fortalezca y les dé sabiduría para el anuncio del Evangelio, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por los gobernantes, para que crezcan en el deseo de seguir afianzando las obras de justicia y de igualdad social, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por los padres de familia, para que con la gracia del Espíritu Santo y con nuestra colaboración lleven adelante la misión de educar cristianamente a sus hijos, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Escucha, Dios de bondad, estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, ese pan,
por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad, por los campesinos, obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz venció la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa, nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en su amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, estoy aquí. Jesús, que esperas en mí. Mis manos que están vacías, ¿qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí. Jesús, que esperas en mí. Mis ojos que temen mirarte, quisiera poder enfrentarte, amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. Oración final. Dios Todopoderoso, que nos haces renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo, concédenos que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunde en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Vamos a invocar la presencia de nuestra mamita del cielo que nos acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. El Vaticano ha anunciado oficialmente que el Papa Francisco viajará a Canadá del 24 al 30 de julio. A pesar de los dolores de rodillas sufridos en las últimas semanas, está previsto que visite 3 ciudades, Edmonton, Quebec e Iqaluit, hogar de una gran comunidad inuit en el extremo norte del país. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ya había invitado al Papa a visitar Canadá en 2017, pero fue el descubrimiento de fosas comunes en internados para niños aborígenes lo que ha apuntalado la realización de este viaje apostólico. Muy deseado también por los delegados indígenas, como le transmitieron durante su encuentro del pasado marzo en el Vaticano. Lo que queremos es que el Santo Padre venga a Canadá y se disculpe en uno de nuestros territorios. Tenemos esa esperanza y es nuestro deseo, y así se lo transmitimos a su santidad. Durante su visita, el Papa Francisco presentó una disculpa histórica por la deplorable conducta de los católicos en la gestión de casi 3/4 partes de las 130 escuelas residenciales indígenas de Canadá, en las que los abusos físicos y sexuales contra los niños eran generalizados.
Ahora el Papa podrá visitar en su propia casa los pueblos aborígenes de Canadá y pedirles de nuevo perdón. El viaje será la cuarta visita papal a Canadá y la primera desde que Juan Pablo II visitó el país en 2002. El 15 de mayo, el Papa Francisco nombrará oficialmente a 5 nuevos santos. Uno de ellos es Charles de Foucauld, el sacerdote francés que renunció a una vida de riquezas y mujeres para convertirse en monje trapense y después trasladarse al desierto argelino para vivir entre las comunidades musulmanas de la región. Las Hermanitas de Jesús son uno de los muchos institutos religiosos inspirados en su vida y sus escritos. Su casa general en Roma alberga un museo que cuenta la historia del hermano Charles y ofrece fascinantes detalles de su vida. Cuando entramos en el museo vemos su sandalia y su brújula, que son buenos símbolos porque él quería estar en relación con la gente, por lo que tenía que caminar y encontrarse con ella. Y luego su brújula, porque caminó un largo camino en el desierto y una brújula es muy útil cuando no sabes exactamente el camino. En la capilla se encuentra el altar que el hermano Charles construyó para celebrar misa en Argelia, así como obras de arte que pintó. Las hermanas también tienen herramientas hechas a mano que muestran las duras condiciones en las que vivió, así como varias de las muchas cartas que escribió a Francia, que fueron entregadas a monjes enviados a luchar en la Primera Guerra Mundial. En la parte superior del papel siempre dibujó una pequeña cruz y un corazón. Un monje cortó con tijeras y dio eso como una reliquia a cada monje que fue a luchar. El hermano Charles seguía vivo, por lo que se ve también durante su vida, todos sabían que era un santo. En la actualidad, las Hermanitas de Jesús cuentan con más de 1.400 miembros de 65 nacionalidades diferentes, todas ellas atraídas por el ejemplo del hermano Charles, que modeló su vida sencilla según la de Jesús durante su tiempo en Nazaret. Tenemos que pensar en Jesús viviendo en su pueblo de Nazaret. Allí estaba él, este hombre, trabajando en un taller de carpintería. Al mismo tiempo era hijo de Dios, pero desde fuera nada llamaba la atención del pueblo, y era como todo el mundo, pero era el hijo de Dios. La vida radical de pobreza del hermano Charles y sus profundos escritos espirituales ya han transformado la forma en que miles de personas buscan vivir como Jesús. Pronto, el humilde sacerdote será conocido por su nuevo título, San Charles de Foucauld. Charles de Foucauld fue un sacerdote francés que abandonó una vida aristocrática para vivir en el desierto argelino. Y aunque vivió al margen de la sociedad durante la mayor parte de su ministerio sacerdotal, unas 20 congregaciones y otros grupos religiosos se inspiran hoy en la vida del ermitaño del Sáhara. Y es que a pesar de vivir entre los más pobres y abandonados, seguía estrechando lazos con comunidades católicas dentro y fuera de Francia. Pensiamo che fosse un eremita. Tenemos miles y miles de cartas de Charles de Foucauld, que tenía toda una red de correspondencia, y esto explica en parte cómo solo 10 años después de su muerte se abre la solicitud para iniciar su canonización. Dado que la mayoría de los milagros que conducen a las canonizaciones son curaciones milagrosas, el padre Bernard dice que el segundo milagro atribuido a la intercesión de Foucauld fue bastante inusual. Se trata de un obrero de la construcción de 21 años no bautizado, llamado Charles, que se cayó desde una altura de más de 15 metros mientras trabajaba en el tejado de una capilla en 2016. Ocurrió en la ciudad donde había vivido Foucauld y precisamente la víspera del centenario de su muerte. Los médicos dijeron que científicamente no podían explicarse que sobreviviera. Con esta coincidencia del momento, del lugar y de este joven que se llama Carlos y no está bautizado, reconocimos que esta gracia, este milagro, era de Dios por intercesión del beato Charles de Foucauld y que iba a servir para proclamarlo santo. Aunque Foucauld murió hace más de 100 años, el padre Bernard dice que el ejemplo de su vida, comprometiéndose con personas de otras religiones y atendiendo a los desatendidos, sigue siendo relevante hoy en día. Charles de Foucauld nos enseña que debemos tener el corazón y la mente muy abiertos a todos, pero también que para dialogar con la vida, nuestra identidad cristiana debe ser fuerte. Revolucionario a su manera, la vida de Charles de Foucauld demuestra que la santidad puede encontrarse en cualquier lugar, incluso en el desierto. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita, María auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros que recurrimos a ti.
pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría. Auxiliadora, Madre mía. Por ti viví los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre a invocar tu nombre cada día. Auxiliadora, Madre mía. Tuya será mi juventud inquieta, frágil barquilla en borrascosos mares, porque serás su brújula y su guía. Auxiliadora, Madre mía. Y hasta el postrer momento de mi vida, ruego que ayudes con materna mano al pecador que solo en ti confía. Auxiliadora, Madre mía. Auxiliadora, oh Virgen bella de nuestra vida, sé tú la estrella y en las borrascas la dulce calma de quien te invoca con fe en el alma. Tus hijos somos, sé nuestra guía. Auxiliadora, Madre querida, tus hijos somos, sé nuestra guía. Auxiliadora, Madre querida. Tú que en el cielo reinas hermosa, míranos dulce, Madre amorosa, y por tu amable divino niño, oh no nos prives de tu cariño. Tus hijos somos, sé nuestra guía. Auxiliadora, Madre querida, tus hijos somos, sé
auxiliadora, Madre querida, es tu plegaria omnipotente, es tu mirada dulce y clemente, bajo tu cetro se inclina el cielo y Dios escucha tu ardiente anhelo. Tus hijos somos, sé nuestra guía, auxiliadora, Madre querida. Tus hijos somos, sé nuestra guía, auxiliadora, Madre querida. Rendidos a tus plantas, Reina y Señora, los cristianos te aclaman, su auxiliadora. Los cristianos te aclaman, su auxiliadora. Yo tus auxilios vengo a pedir, Virgen Santísima, ruega por mí. Virgen Santísima, ruega por mí. Desde mar tempestuoso, fulgida estrella, cada vez que te miro, eres más bella. Cada vez que te miro, eres más bella. Guíame al puerto, salvo y feliz. Virgen Santísima, ruega por mí. Virgen Santísima, ruega por mí. En las horas de la lucha, sé mi consuelo, y al dejar esta vida, llévame al cielo. Y al dejar esta vida, llévame al cielo. En cuerpo y alma me ofrezco a ti, Virgen Santísima,